Cristiano e Illuminati, la verdad. He visto a grandes conferencistas hablar acerca de espíritu, de alma, y bueno, a su manera, pero si yo hiciera la comparación y buscara la verdad entre cristianos e Illuminati, ambos y todos se equivocarían. Porque lo dice la literofilosofía, porque lo dice el profesor Robinson, que no es el más sabio del mundo, pero tampoco el más estúpido, porque de todas maneras estuvo condenado al analfabetismo para siempre, pero hoy en día habla así como habla y yo le voy a demostrar la falsedad cristiana y la falsedad Illuminati y de ciertos conferencistas que hablan de almas y espíritus. Porque es que muchos confunden todo esto con el espiritismo. Un día de esto les hablaré del espiritismo, pero como estamos en la temática de Illuminati y masones, y apenas vamos con este va a ser el tercer episodio del profesor Robinson, yo quiero comenzar la clase primero diciendo que me gustaría saludar a la alumna nueva que llegó, que se llama... ¿Cuál es su nombre? La Bocachupo, profesor. Hombre, mi Anita, ¿y por qué te dicen la Bocachupo? No, profesor, porque a mí cuando niña me gustaba meterme el dedo en la boca. Y era chupa y chupa y chupa. Y cuando venía para el colegio en la primaria le decía a mi profesor, a mi mamá y a mi profesor que le dijera a mi mamá que me trajera el juguito, sea agua de panela o sea agua de maíz de palenquera, que me trajera, o sea, una gaseosa de esas amarillas, Postobón, pero que nunca fuera Coca-Cola ni Pepsi-Cola, porque me caían mal. Y entonces ella decía, ay, ¿dónde no hay termo para echarle? Entonces échamela en un biberón. Y entonces yo me la traía en el biberón y era chupa y chupa, mi gaseosa en clase y fuera de clase, profesor, y los pelados desgraciados me han puesto la chupa chupa. Bueno, bien, querida chupa chupa, ¿te digo así o te digo Marina? No, Marina, profesor. Bueno, Marina, mira. Me gustaría que intervengas porque sé que aprendiste algo de clase y me pareciste bastante a la pluma de oro de Colombia, Marco Fidel Suárez, cuando vendiendo coca se asomaba en las puertas de la universidad y de los colegios y de las escuelas de primaria para aprender a leer y escribir y vendía sus coca. Y un día un profesor lo vio y le dijo, entra, a mí me está sucediendo contigo lo mismo, te veía en la ventana después que salía de otras clases y cosas, pero un día dijiste, profesor, yo quiero entrar a literofilosofía con usted porque a mí me dicen muchas mentiras en otras materias. Lo mismo que sucede con los cristianos y los Illuminati y los masones. Están llenos de mentiras. ¿Por qué? Porque todos dicen que tienen la verdad. O todos tienen la mentira o ninguno tiene la verdad. Porque aquí hay un pastorcito que dice, cuídense de la falsa y vana doctrina de Cristo, que yo soy el que tengo la sana doctrina, porque tiene 3 camionetas, 4 carros, una casa de piso, después que vendía buñuelos por ahí, y ahora tiene casa de 3 pisos y tal, entonces él dice que Dios lo ha bendecido. Y por otra parte, el otro pastor que está en la esquina dice que también él tiene la verdad, porque su iglesia es la verdad, y que los demás no son sana doctrina. Así sucede con los Illuminatis. Los Illuminatis, según los Illuminati, hay unos e incluso invitan a que entres a ellos porque tienen la verdad. Y los otros Illuminati o grupos no lo tienen. Entonces, ¿qué voy a demostrar yo? Que esta palabra alma y espíritu, y que de todas maneras está condicionado a los sistemas que dominan la vida económica y política de los pueblos. Por eso fue que penetró bastante allá en Norteamérica y a través de Inglaterra el protestantismo alemán e inglés. Y de esa manera voy a aclarar estas cosas para poder hablar por qué Pablo reprendía a la iglesia de Tesalónica. Pablo reprendía a la iglesia de Tesalónica por eso, porque decían muchas mentiras acerca de la venida de Cristo. Y Pablo les aseguraba y el mismo Cristo, que muchos estaban incluso con las bocas hediondas, fétidas, hediondas a tabaco y mal aliento, y ya eso era un motivo para que la pureza del evangelio se denigrara. Y yo se lo voy a demostrar. Está hablando con un profesor de literofilosofía, que significa tratado y estudio de las letras, de muchos libros, el pensamiento, el análisis, la comparación
y de un error sacar miles. Por ejemplo, por eso te dejé entrar. ¿Cómo es que te dije? ¿Cómo es que te llamas tú, mía? La chupa chupa. Bueno, chupa chupa, mira. Y resulta que tú me dices que mientras yo hablaba, yo decía a priori y debe decir a priori. Es cierto, chupa chupa. Estabas exenta a la clase. Claro que lo dije, chupa chupa. Muy bien, un aplauso para chupa chupa. Y también, muchas veces, profesor, formuló algo, cosa que de pronto por algún motivo la letra no era aquí, sino era allá. Pero eso no tiene importancia. Entonces tenemos a priori y que no es a priori, que es distinto. Porque a priori es dar juicios antes de razonar o de analizar. Y eso es lo que les está enseñando el profesor Robinson. Analizar las ponencias de los más grandes conferencistas. Mirar en qué son fuertes, en qué son débiles, en qué pueden estar interpretando algo de una manera, cuando puede ser también de otra. Entonces, esta verdad acerca de Cristo y acerca de lo que dicen por ahí en las calles de los masones y los Illuminati es totalmente errónea. Incluso muchos documentales. Y yo le voy a demostrar esto porque hace poco estoy hablando y vamos a entrar a los temas de alma, espíritu y todas esas cuestiones visto a la luz de dos culturas y de dos palabras. La cultura griega, que interpreta el alma como algo distinto, entre eso está la mente o psiqui en griego, y la cultura hebrea, para no confundir estas cosas con espiritismo, que es aborrecido por Dios. Ya ve cómo la clase de literofilosofía no la puede nadie dar mejor que el profesor Robinson. Vamos a ver, querido profesor, ¿qué me dice usted? Es cierto, profesor, que uno dice que tiene la verdad y que los otros son mala doctrina, incluso la de Cristo. Y ya vimos que hasta para la de Cristo hay que estar con buen aliento, los dientes bien lavados, bien presentados. Y ahí donde vino que había muchas mentiras acerca de la venida de Cristo. Y eso lo hizo la iglesia de Tesalónica y Jesús y Pablo y Pedro reprendieron a todas estas congregaciones y la de Tesalónica, Pablo, por confundir la verdad con la mentira. Y que la verdad no es porque yo tenga 4 carros, Dios me está bendiciendo, de pronto después te mando una silla de ruedas porque en un choque se te partió la columna vertebral. Entonces, ¿quién era Dios o el diablo? Vamos a ver. Resulta que si nos apartamos de la luz y se empeñan en fijar fecha tras fecha para la venida del Señor, cada vez fueron más burlados y chasqueados porque nunca acertaron. Por eso es que cuando la iglesia de Tesalónica adoptó falsas creencias respecto a la venida de Cristo, el apóstol Pablo aconsejó a los cristianos de dicha iglesia que examinaran cuidadosamente sus esperanzas y sus deseos por la palabra de Dios. Le citó profesionalismos y le citó profecías que revelaban los acontecimientos que debían realizarse antes de que Cristo viniese. O sea, deberían haber señales. Hoy en día la estamos viendo. Y usted me entiende, ¿verdad que usted entiende al profesor Robinson? Vea que la chupa chupa me entiende. Me entiende el caritemico y el ojeperro. Y no me va a entender usted que dice que está pisando universidades de teología, que tiene unos 50.500 seguidores cuando habla de espíritu y habla en las iglesias de Panamá y de Nicaragua. Bueno, allá los están echando hasta locura. Y de un poco de partes que han ido, ¿será llevando verdad o llevando mentira? El profesor Robinson le va a aclarar qué es alma, qué es espíritu, qué es Illuminati, qué es cristiano, cuál tiene la verdad. Porque los cristianos se parecen mucho a los Illuminati en cuanto a que uno dice que tiene la verdad y no el otro pastor que está en la esquina porque está pobre ahí viendo a quién le quita de la carterita el 10% para pagar la luz y el agua de su casa. Y entonces él dice que este está maldecido y el otro sí tiene la sana doctrina y Dios lo bendice porque ya tiene 4 puertas después que vendía buñuelos.
Pero los feligreses siguen en la misma miseria, o si entraron con algo de platica ya están hasta sin carro. Y las tiene el pastorcito mentiroso. Bueno, sintiéndolo mucho, queridos pastores, y recordando mucho a ese sacerdote del cual hice una vez un video llamado El Sotanudo y el Sucio, y al doctor Arturo Carvajal, porque de una u otra manera me abrieron las puertas para que yo no me quedara solamente con bibliología, sino pretende llegar a un doctorado. Yo dije, me conformo con un diplomado, pero resulta que yo creo que ahora hasta el mismo doctor Carvajal y el padre todavía estarían en jequemete conmigo, porque ya en clase los ponía en aprieto. Ese es el poeta y escritor Eddie Muriel Robinson Ferreira quien les habla, que algunos dicen que se parece mucho al mismo Cristo en la tierra, al pan pan y al vino vino. Por lo tanto, la iglesia de Tesalónica pecaba y caía en ridículo hablando de la venida de Cristo en aquellas épocas. Y Pablo les hizo ver que no tenían razón alguna para esperarle con su propio tiempo. No dejéis, decía el apóstol, no dejéis, le decía él, que nadie se engañe en manera alguna. Puede usted leer, si quiere, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Y fueron sus palabras de amonestación si se entregaban a esperanzas no sancionadas por las sagradas escrituras. Se dice y decía el apóstol que verían inducidos a seguir una conducta errónea. El chasco los expondría a la mofa de los incrédulos y ateos del mundo. Por lo tanto, le decía San Pablo, cuando hablaba del amor, le decía llana y sencillamente que los frutos de él eran frutos de espíritu. Ojo, pero vamos a meter al tema del espíritu y del alma. Vamos a hablar de espíritu y de alma, de Illuminatis y cristianos de Occidente, ojo, llamados judeo-cristianos, y cristianos seglares, los de Roma. Y los que venían primeros cristianos seguidores de Jesucristo, que fueron fariseos en alguna época y saduceos y todas esas, ahora veían la nueva esperanza, la nueva doctrina y seguían ahí, se llaman judeocristianos. Se le conoció como la iglesia primitiva de Cristo. Cuando ya el pensamiento irrumpe muchas décadas después a Roma, entonces vienen matazones, mártires, santos degollados, etcétera, etcétera, y surge más tarde el cristianismo occidental. No se le esté tirando a usted de judío, que usted descubrió ahora la verdad de la Biblia. Usted va a ver que alma y espíritu en Adán son diferentes a cuando Dios habló de ellos, porque se refería solo a los animales. Ojo, de esto en literofilosofía, mis queridos alumnos, para que ustedes después saquen lecciones y me digan, profesor, así como a priori y priori que dije ayer, es a priori. Juicios, no hagan juicios a priori, porque los pueden hacer a priori. Veamos, querido amigo, para ver esto alma y espíritu. Resulta que decía el apóstol cuando daba testimonio de la palabra de Dios, que el amor, el gozo, la paz, la longeminidad, la benignidad y otras más como la bondad, la fidelidad y la mansedumbre, lo único que hacen es clasificar la templanza. Pueden ustedes ver el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 27, para que no estén diciendo que yo, porque tengo la Reina Varela, tengo la mejor Biblia y no me equivoco como cristiano, o soy el mejor cristiano y mi doctrina es sana, porque todo esto también está en la Vulgata Latina.
que provenía del latín vulgar, cuando la época de Jerónimo, y que fue corregida por Orígenes, y debido a estas cosas nace una Biblia en Roma, recién muerto el Cristo. No soy románico, pero tampoco soy protestante alemán. Solamente esgrimo la materia que he inventado llamado literofilosofía, donde debemos aprender muchas cosas a pensar. Necesitamos la filosofía. No como andan mucho en los púlpitos cuando dicen, y apártate de la vana filosofía, como si Cristo nunca hubiera filosofado, nunca hubiera hablado, nunca hubiera pensado. Porque la vana filosofía, mamá, porque Pablo lo dijo. Lo puede decir Pablo y quien sea, todo hombre que piensa es un filósofo por naturaleza. Y porque escucharon que alguien dijo Dios ha muerto, Friedrich Nietzsche, pero nunca han leído a Friedrich Nietzsche, ni lo entienden ni lo entenderán. Ni lo entienden ni lo entenderán porque nada más andan diciendo Dios está vivo y ese tipo es estúpido porque Dios que Dios había muerto. Pero si usted dice que un hombre murió y después resucitó, usted está diciendo que murió. Y ese hombre, en ese momento que murió, era un alma viviente, no un espíritu. El espíritu era el Padre Eterno que lo envió. Y ese Padre Eterno es inmortal, por lo tanto no puede morir, pero el humano sí podía morir, porque entró el neuma en él. El neuma es lo que significa en hebreo espíritu, no confundir con espiritismo, de muertos que salen vivos después, ni esas cosas. Entonces, de esto vamos a hablar, espíritu y espiritismo, para poder entender la resurrección de Jesús. Entendiéndolo desde el punto de vista de que no estén atacando a un pobre filósofo alemán de las épocas modernas que dijo Dios ha muerto. Todos sabemos que el espíritu inmortal de Dios, el neuma, que sopló en Adán, es inmortal. Y si usted dice que Dios es inmortal, entonces Dios no puede morir. Pero si viene en forma de hombre, sí murió. Y si no murió, es mentira que había muerto. Por lo tanto, es una burla la resurrección. Está hablando con el profesor Ferreira, querido pastorcito. Y ahora mándenme una bomba a la casa, porque ustedes están acostumbrados a mandar bombas y vainas. El día que un profesor de aquí que vino no de la Sorbona de París, vino de la Universidad de Jerusalén y conoció el domo de la roca de los musulmanes, la mezquita de Omar, en pura esmeraldas y diamantes y perlas, y la destruida pared del templo de Salomón que hizo el masón según ustedes, los Illuminati y los masones. Se llamó y estuvo aquí dando conferencias y fue profesor de cultura universal mío. Y a ese hombre, por hablar una vez del diezmo, un día esto voy a hablarles del diezmo para que usted, como Dios mismo dice que se lo robaban y no se lo van a robar ahora. Los primitivos cristianos se lo robaban, ahora no se lo van a robar aquí. Y los mismos judíos, por eso es que Malaquías habla. Nada más están hablando de que no te abriré las puertas de los cielos para que sobreabunda si me das el diezmo, pero no miran los versículos anteriores donde Dios dice rateros, ladrones, me están robando, y ellos mismos le contestan cínicamente al Señor: ¿en qué te estamos robando? En los diezmos y las ofrendas, bandido, sin vergüenza. ¿Qué me dice de esto, chupa chupa? Así es, profesor, así es. Continúe, profe, que está muy bueno lo del espíritu. Illuminati. Entonces, si se pelean los cristianos, la verdad, y los Illuminati, cada uno de ellos en sus grupitos, dicen, nosotros tenemos la verdad. El otro grupito de Illuminati no tiene la verdad, y así dicen los cristianos. Y se miden según la plata y entrada que hay ahí dentro. Hay una organización, tienen tesorero, tienen contador público para que le rebaje los recibos de que tienen que pagar a la DIAN y los impuestos y todo ese poco de vaina, las buenas camionetas toda esa vaina se vive, y resulta que la pureza del evangelio exige que debes tener hasta buen aliento cuando estés predicando la palabra de Dios. Continuemos entonces de esto de amor, benignidad. Solo son la templanza del espíritu. Por lo tanto, es muy importante que nosotros veamos
como las iglesias, incluso la primitiva Tesalónica, adoptó falsas creencias. Ahora usted que está ávido de dinero en el capitalismo, usted que está buscando cómo pagar su agua y su luz a costilla de otro, usted que quiere tener el carrito bonito que tiene el otro que vendía yuca y ahora tiene 3 edificios y cuatro puertas en la puerta en su iglesia, usted es un embustero de Dios. Se lo digo yo, el fundador, creador e inventor de la única asignatura que permite perder y ganar el año al mismo tiempo, que se llama literofilosofía. Y aquí le voy a hablar de espíritu y alma y le voy a seguir hablando de estas cosas para que entienda a los Illuminati y a los masones. Y a los cristianos se parecen mucho. Modernos, pues, no aquellos. Aquellos le mocharon la cabeza y le hicieron un poco de vaina. Entonces tenemos, por un momento, en que, hablando ya de alma y espíritu, tenemos entonces que en hebreo esa palabra es conocida como nefesh, y se dice que Adán fue un nefesh yayat, o sea, un alma viviente en hebreo. Nefesh yayat, alma viviente, para confundirlo de otra alma, para confundirlo y desconfundirlo y recontra confundirlo y después recontra desconfundirlo. Cuando usted analice por qué viven los animales y Dios no le echó ese aliento de vida viviente y yait revuelto con su nefesh en hebreo, y entonces usted sabrá por qué Adán se convierte en alma viviente humana. Y un león muerto que no vale más que un perro vivo no puede ser un alma viviente humana. ¿Está entendiendo, profesor de la universidad? ¿De qué me dijo? De Harvard. Por eso admiro a un gran escritor aquí que, hablando de los jesuitas, que fue atacado por la iglesia, llamado el más grande que ha votado Colombia para mí, José María Vargas Vila. 125 libros y un poco tan inédito por ahí. Tardes de Fuego, por ejemplo, La Ubre de la Loba, La Caída de Bizancio, Aura las Violetas, etcétera, etcétera. Gran alumno, quinto de primaria y gran alumno de Tácito y Flavio Josefo. Máximo historiador de las maravillas y pequeñeces y curiosidades y guerras judías. También hubo un tal Celso Fabio, pero ese era de Roma. Yo los admiro a todos ellos, y a todos ellos los he leído, los he estudiado como autodidacta. Por eso la clase de literofilosofía nadie te echa cuento. Puede ser quien sea, el putas. Entonces, si tú te das cuenta de esto, de que la palabra espíritu es diferente a la palabra alma, porque espíritu es neuma en hebreo y alma es nefe, que en griego significa psiqui, mente. Por lo tanto, hay una psicopatología o tratado y estudio de enfermedades psíquicas que provienen de heridas y rupturas neuronales y producen las grandes desviaciones del alma de una persona, según los griegos, que sabemos que es cultura occidental, pero según los hebreos hay una pequeña diferencia. Lo mismo con espíritu. Entonces, tenemos que Adán fue nefesh y ya un alma viviente. Y al ser un alma viviente, el espíritu de este Adán proviene de neuma. Y al provenir de neuma, su espíritu es recibido al soplar un ser todopoderoso llamado Dios sobre su nariz. Por eso es del verbo respirar en el verbo hebreo y soplar.
Por eso es que nos preguntamos en estas épocas quién tiene la verdad. ¿Será usted, señor Ferreira, que está por YouTube ahora? ¿O será el otro que está allá gritando, allá pastorcito mentiroso, o el otro curita, o el otro? No, señor, váyase a la literofilosofía y usted puede, incluso de un error suyo, puede sacar 100 lecciones maravillosas, porque eso es lo que significa literofilosofía, tratado y estudio de las letras universales. En toda la cultura, en la cultura universal, en los escritores, en los pensadores, en los teólogos, en los mártires y santos de Dios. Así que llega un momento tenemos que el Hijo de Dios, el Hijo unigénito de Dios, la palabra era un espíritu como su Padre, por consiguiente existía en la forma de Dios. Pueden leer Filipenses 2, 5, 8. Filipenses 2, 5, 8. Para no enredarlos, porque es que el profesor Ferreira, usted necesita tener diccionario de teología, necesita tener... usted no le va a hablar nada más que por hablar, porque a usted le parece. Por eso quiero un gran aplauso para la Chupa Chupa, que desde niña está tomando tetero de gaseosas rojas como la cola y la manzana, porque le dijeron que la gaseosa que le daban a los pobres para el almuerzo cuando venían para el colegio, con un pan polaco, como la naranjada los ponía amarillo, entonces todos nosotros pedíamos, denos una colita o manzana para ponernos rojitos, como si tomáramos vitamina, para que se fortalezca nuestro espíritu y nuestra alma. Así nos enseñaban los abuelitos. Continuaremos en la verdad de Illuminati, cristianos y jesuitas.